Saludos cordiales. En esta clase vamos a analizar la estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura. El objetivo, establecer a partir de la estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura, desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Este trabajo está realizado por Marius Olivares, Luis Santander y Jessica Sarmiento. La reflexión de esta clase es sobre las macrohabilidades de hablar, escuchar, leer y escribir, ya que son pilares fundamentales en el desarrollo de la competencia lingüística. Su interrelación es evidente, pues cada una nutre y complementa a las demás. Además, comprender un texto complejo facilita la expresión escrita. Activamente potencia la comprensión oral. En definitiva, estas habilidades, lejos de ser aisladas, conforman un vínculo que nos permite comunicarnos de manera efectiva y construir significado en el mundo. Vamos a analizar la planificación microcurricular que fue diseñada para la materia de lengua y literatura con los estudiantes del sexto año de educación básica. Esta clase tiene por objetivo la comprensión de textos narrativos con el tema La Laguna del Cajas. Dentro del objetivo tenemos identificar el mensaje moral de la leyenda, La Laguna del Cajas, de manera que el estudiante reflexione sobre el comportamiento de los personajes y sus consecuencias, relacionando estos valores con situaciones de la vida cotidiana. Dentro de los contenidos analizaremos las siguientes destrezas. Comprender los relatos orales o escritos para identificar su mensaje o enseñanza moral. Asimismo, también reflexionar sobre las acciones de los personajes en las leyendas y su impacto en el drama. Dentro de las orientaciones metodológicas, utilizaremos el ERCA. Dentro del momento de exploración tendremos 10 minutos. En la actividad de los conocimientos previos, se les preguntará a los estudiantes, ¿qué saben sobre las leyendas? ¿Conocen alguna laguna famosa en el Ecuador? ¿Por qué creen que las leyendas se siguen contando hoy en día? Para la presentación del tema, introduciremos la leyenda de la Laguna del Cajas, explicando que aprenderán una historia sobre cómo se formó una de las lagunas más famosas del Ecuador y qué lección podemos extraer de ellas. Los recursos que vamos a utilizar son imágenes de la Laguna del Cajas y también el pizarrón para registrar las respuestas. Dentro del momento de la reflexión, tendremos 15 minutos y leeremos en voz alta sobre la Laguna del Cajas. A lo largo de la lectura, nos vamos a detener en ciertos momentos para hacer preguntas que inviten a la reflexión. ¿Cómo creen que reaccionará el dueño de la finca cuando vea a los ancianos? ¿Por qué la sirvienta decidió ayudar a los ancianos a pesar de la orden del dueño? ¿Qué piensan que le pasará a la familia rica por su comportamiento? Para la reflexión grupal, vamos a discutir las posibles consecuencias de las acciones de los personajes. Los estudiantes comentarán lo que piensan sobre la actitud del dueño y la de la sirvienta, comparando las diferentes formas de actuar. Utilizaremos el pizarrón para escribir las respuestas y las conclusiones y entregaremos copias de la leyenda para cada estudiante. Para el momento de contextualización tendremos 10 minutos, en donde se analizará el mensaje. Guiaremos a los estudiantes para que identifiquen la enseñanza moral de la leyenda y se les pedirá que respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es la lección principal que aprenderemos de la leyenda? ¿Qué nos enseña sobre cómo debemos tratar a los demás? El mensaje debe ser resumido. Además, los estudiantes anotarán en sus cuadernos una frase que resuma el mensaje de la leyenda. Se promoverá la creación de una frase que abarque la generosidad y las consecuencias de ser egoísta. Para ello, utilizaremos cuadernos y lápices para escribir el mensaje de nuestra leyenda. Dentro del momento de la aplicación, utilizaremos 20 minutos para realizar una conexión con la vida real. Pediremos a los estudiantes que escriban una breve reflexión sobre un momento en el que ellos o alguien que conozcan fue egoísta o generoso. Reflexionarán sobre las consecuencias de esas acciones. Para la actividad creativa, vamos a dividir a los estudiantes en grupos para que representen la leyenda La Laguna del Cajas en una breve dramatización, enfocándose en las acciones de los personajes principales, el dueño, la sirvienta y los ancianos.
Al finalizar las dramatizaciones, los grupos comentan qué aprendieron sobre los valores presentes en la leyenda y cómo pueden aplicarlos en la vida diaria. Utilizaremos hojas y lápices para escribir la reflexión. Además, se utilizará el espacio libre en el aula para una dramatización. Para la evaluación, vamos a realizar el portafolio de los estudiantes. Vamos a pedir que elaboren un dibujo de su escena favorita de la leyenda y que realicen una breve explicación del mismo. Elaborar un mapa mental con los personajes principales, el lugar donde ocurre la historia y los eventos más importantes. Luego de que hemos presentado la planificación microcurricular, vamos a analizar los momentos de la lectura. Como ya habíamos mencionado, el tema seleccionado fue La leyenda de la Laguna del Cajas, que es una adaptación de la antigua leyenda del Ecuador. La tipología textual es un texto narrativo. En el momento de la prelectura, tenemos como objetivo activar conocimientos previos y generar expectativas sobre la historia. Podemos sugerir algunas actividades, por ejemplo, preguntar a los niños si conocen leyendas sobre lagunas o cuerpos de agua. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado hablar sobre la Laguna del Cajas? ¿Saben alguna leyenda relacionada con una laguna? Explorar el concepto de gratitud y generosidad con los estudiantes, haciéndoles las preguntas, ¿qué harías si una persona mayor te pide ayuda? Esto le ayudará a conectar emocionalmente con la historia. Además, mostrarles el título de la leyenda y la imagen de la laguna, si es que es posible, se pedirá que predigan de qué podría tratar la historia, haciendo preguntas como ¿por qué creen que que la leyenda está relacionada con una laguna? ¿O qué puede haber ocurrido para que una laguna aparezca donde antes no había? Además, esto ayudará a fomentar la imaginación. Además, tenemos como segunda etapa la lectura, donde el objetivo es fomentar una lectura activa y comprensiva, donde los estudiantes interactúan con el texto y construyen su propio significado. Tenemos vocabulario clave. Introduce palabras que podrían ser nuevas o complicadas, como finca, propiedad inmueble, terrateniente, persona que posee tierras, ricachón, persona adinerada, granero, sitio donde se almacena granos, y desbordar límites de la finca. Pide a los niños que intenten definir estas palabras según el contexto o que imagina que puede significar. Durante la lectura, vamos a realizar actividades para mantener la atención y promover la comprensión. Lectura compartida. Divide el texto en dos partes y léelo en voz alta. Después de cada parte, haz una pregunta. ¿Cómo? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué crees que el terrateniente no ayudó a los ancianos? Permite que los niños participen, comentando con ideas o sentimientos sobre lo que sucede. Además, tenemos el mapeo de personajes. Mientras leen, dibujan un mapa visual en una pizarra o cartulina con los personajes: terrateniente, ancianos, sirvienta y familia. Animar a los niños a describir las emociones o actitudes de cada persona en las distintas situaciones, donde esto nos ayudará a profundizar en la empatía y comprensión para reflexionar. Durante momentos importantes, como los ancianos son rechazados o cuando la sirvienta los ayudó. Preguntas que debemos realizar. ¿Qué harías tú si fueras el terrateniente? ¿Qué piensas de la actitud de la sirvienta? Esto fomenta la reflexión y la discusión ética. Dentro de la poslectura tenemos consolidar la comprensión. Se promueve la creatividad y se relacionan los contenidos del cuento con otras experiencias. Pedir a los estudiantes que resuman la historia con sus propias palabras, destacando los hechos más importantes. ¿Quién era el dueño de la finca? ¿Qué sucedió con la familia al final de la historia? ¿Por qué la sirvienta ayudó a los ancianos? De la misma manera, pedir a los estudiantes que discutan sobre los personajes de esta leyenda. ¿Cómo eran los personajes?
Al principio, ¿cómo cambiaron a lo largo de la historia? ¿Qué valores representaban cada uno? Reflexionar sobre los valores de la historia y su aplicación en la vida cotidiana. ¿Qué aprendimos de esta leyenda? ¿Cómo podemos aplicar estos valores en nuestra vida cotidiana? ¿Existen situaciones similares en la actualidad? ¿Cómo podemos ser más compasivos y generosos? Asimismo, pedir que compartan sus opiniones sobre la historia, destacando los aspectos que les parecieron más interesantes o sorprendentes. ¿Les gustó la historia? ¿Qué aspectos les parecieron más interesantes? ¿Por qué creen que esta leyenda se ha transmitido de generación en generación? Invitar a los estudiantes a imaginar un nuevo final para la leyenda donde las acciones del caballero y su familia cambien. ¿Cómo cambiarían el final de la historia? ¿Qué hubiera pasado si el rico caballero hubiera ayudado a los ancianos? Bien, este análisis que se ha realizado fue diseñada para los estudiantes del sexto año de educación básica. Hemos analizado los momentos de la lectura, como son prelectura, lectura y poslectura, y asimismo se ha presentado una planificación microcurricular. Esperemos que el contenido de esta presentación haya sido de gran ayuda para aquellas personas que pueden llegar a necesitar este tipo de información. Muchas gracias por la atención y recordarles que este contenido es un trabajo realizado por los estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Muchas gracias.